Ya. Bueno, chicos, aquí va la ayudantía de abdomen agudo. Traté de grabar esto antes, pero no salió bien, ojalá ahora sí. Bueno, les recuerdo que cualquier duda respecto al tema, respecto a la presentación, respecto a lo que yo hablo o respecto a la misma clase, no duden en preguntar y la resolvemos lo antes que podamos, ¿ya? Entonces, como generalidades, primero que todo, tener claro que el abdomen agudo es un síndrome, ¿cierto? Y bueno, lo único complejo de esto por ahora es que está bien discutido la definición y la conceptualización específica de qué es el abdomen agudo. Pero lo importante es que tenemos como elemento central el dolor en la zona abdominal, ¿cierto? Algunos autores incluyen que este dolor es de origen atraumático, ¿ya? Y lo que sí es importante es que no suele considerarse abdomen agudo todo aquello mayor de 5 días, ¿ok? Tenemos esa ventana chiquitita para definir un abdomen agudo. Y respecto a su instalación, suele ser rápida, de evolución brusca o gradual, dependiendo de la etiología, ¿ya? Tenemos que tener súper claro que abarca un árbol gigantesco de causas, ya dentro de las cuales incluimos médica, quirúrgica, etcétera, que vamos a ver más adelante. Respecto a fisiopatología, es importante entender un poco el tema de los tipos de dolor, ya más que nada para la caracterización clínica que vamos a hacer más adelante de los cuadros importantes. En primer lugar, el dolor visceral o protopático es aquel que se asocia a la distensión, contracción o irritación, generalmente química, de vísceras huecas o sólidas, ¿ya? Sobre todo lo más frecuente es la distensión, ya la distensión brusca o contracción en vísceras huecas como puede ser el colon, ¿ya? Y tenemos también en algunos casos de vísceras sólidas como son por ejemplo el hígado, que puede experimentar algo de dolor no por el hígado en sí, pero sí por la distensión de la cápsula de Gleason, ya que envuelve al hígado. ¿Qué es importante del dolor visceral? Que es un dolor de tipo mal definido, tiende a ser sordo, ¿cierto? Mal localizado, abarca mucho espacio, puede ser cólico, puede ser más intermitente, muy inespecífico, ¿verdad? Y acá un factor igual determinante es que no suele asociarse a hiperalgesia cutánea ni resistencia muscular de la zona. Y les pongo acá, esta tablita y esta foto que asocian un poco el origen embriológico de las distintas estructuras abdominales y dónde duele, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estructuras del intestino anterior como el duodeno van a tener un dolor localizado al epigastrio. Estructuras de origen del intestino medio como puede ser el colon ascendente van a doler en la zona periumbilical, y estructuras del intestino posterior como puede ser sigmoide, recto, tercio izquierdo del colon transverso, va a doler en el hipogastrio, ¿ok? Y ya para cerrar un poquito, el dolor referido se explica por el tema de la teoría de convergencia y proyección. Resumen, estructuras que eran embriológicamente del mismo origen, muy cercanas, como puede ser el dermatoma cutáneo del hombro derecho y la vesícula, posteriormente se separan, ¿ya? La vesícula queda en la cavidad abdominal y la piel del hombro derecho arriba, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? El tema es que si bien se separan, convergen sus raíces sensitivas en el mismo nivel, en las mismas neuronas del asta posterior. Entonces, cuando duele la vesícula, el asta posterior lo interpreta como un dolor de origen cutáneo. Y ahí esto pasa, la verdad, porque la piel, al ser estimulada mucho más frecuentemente que la vesícula, la médula asume erróneamente que el dolor viene de ahí y no de la vesícula, ¿ya? Y les dejé una esquemita de nuevo de más casos de dolor referido que son bien típicos. Respecto a las etiologías, sé que estamos en cirugía, ¿verdad? Pero nunca olvidar las etiologías médicas, sobre todo las que son de riesgo vital, como puede ser la crisis diabética, la leucemia aguda o el envenenamiento por viuda negra o araña de rincón, ¿ya? Y respecto a las etiologías quirúrgicas, sé que vieron en clases esta clasificación, dentro de las cuales tenemos inflamatorio, por ejemplo, asociado a lo que es la
la apendicitis aguda, la colecistitis, etc. Las perforativas, que puede ser por ejemplo la perforación de una úlcera péptica o alguna otra úlcera hueca, o sea, víscera hueca perforada. El origen obstructivo, la obstrucción intestinal, que puede ser por mismo material fecal, por constipación, o puede ser por un cuerpo extraño. El origen hemorrágico, que por ejemplo la rotura de un embarazo ectópico, la rotura de un acceso tubovárico, etc. Y tenemos las causas torsionales / isquémicas, que al final cierto van de la mano. Cualquier cosa que se tuerza tiene compromiso del flujo vascular, así que tiene isquemia. Donde tenemos los vólvulos, las torsiones ováricas, torsiones testiculares, isquemia mesentérica, entre otros. Aparte les dejo esta tablita del manual de la Chile, ya que tiene una clasificación localizatoria de las causas de abdomen agudo. Importantísimo para la evaluación, anamnesis dirigida siempre a caracterizar de forma completa el dolor, hacer indagación de la localización, intensidad, tipo, irradiación, duración, evolución, síntomas asociados, factores agravantes, factores atenuantes, etc. Buscar indagadamente, dirigidamente también vómitos, constipación, diarrea es de bastante utilidad, sobre todo para hacer una línea del tiempo con estos síntomas. Y tenemos que siempre buscar en la análisis remota factores de riesgo. Por ejemplo, cirugías abdominales previas, antecedentes médicos de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, dilataciones aneurismáticas, consumo de medicamentos, consumo de droga, entre otras cosas. Y siempre descartar la existencia de trauma, ¿cierto? Respecto al examen físico, evaluar siempre signos vitales y examen abdominal, dentro del cual tenemos inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿ya? Tienen mucho valor semiológico, sobre todo la auscultación de ruidos hidroaéreos, si es que están ausentes son bien indicativos de ciertos procesos. De la misma forma, cuando están aumentados son bien específicos de otros. Y respecto a las maniobras especiales, les destaco el signo de Murphy, que tiene un likelihood ratio muy alto para colecistitis aguda. Tenemos el signo de Blumberg, que bueno, al final se puede ubicar en cualquier parte de la pared abdominal, ¿cierto? Pero cuando lo tenemos específicamente en el punto de McBurney, que es este punto de unión de una línea imaginaria, del tercio externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria que se forma entre la espina ilíaca anterior superior derecha y el ombligo, tenemos una sensibilidad muy alta para apendicitis aguda, un likelihood ratio de 3.4. Y tenemos signo de Rovsing, psoas y obturar, que son todos para apendicitis. El de Rovsing, presionar en el punto especular del punto de Murphy, es decir, en la fosa ilíaca izquierda, y eso en la fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, que corresponde, primero posicionar al paciente en decúbito lateral izquierdo e hiperextender la cadera derecha, el cual resulta positivo al generar dolor. Y el signo del obturar, que se ve en la fotito, que es cuando el dolor aparece al momento que nosotros con el paciente en decúbito dorsal realizamos una rotación interna de la cadera derecha. Al estar flectada está en 90 grados. Este tiene menor sensibilidad y especificidad, así que es más omitible. Respecto a la evaluación, laboratorio, siempre pedir hemograma, VHS y PCR, ya que son signos muy sensibles de inflamación, con desviaciones a la izquierda, por ejemplo, con aumento de los glóbulos blancos. El VHS y PCR se elevan bastante temprano, son muy sensibles, poco específicos, pero en conjunto con el resto de las cosas son muy importantes. Podemos pedir enzimas hepáticas y pruebas de coagulación, sobre todo pensando en riesgos preoperatorios. Orina completa y virocultivo para pensar en diferenciales como una ITU, una pielonefritis, un cálculo renal. Amilasa y lipasa para evaluar pancreatitis, lo cual se le podría sumar eventualmente la clínica y un escáner evaluado con la escala de Baltasar. Y súper importante en toda mujer en edad fértil, pedirle una beta-HCG, ¿ya? Porque si bien puede ser que la clínica no sea orientativa, quizás un embarazo ectópico o una enfermedad trofulástica gestacional, siempre tiene que descartarse. Y les dejo acá una tablita muy buena también del manual de la Chile con exámenes de laboratorio según sospecha clínica. Respecto a las imágenes, lo que más se usa es radiografía, ecografía abdominal y tomografía abdominopélvica con contraste. Respecto a la radiografía, lo que vamos a ir a buscar va a ser, por ejemplo, dilatación de colon, ¿cierto? Visualización de Austra, signo de pila de moneda, etc. O podemos incluso ir a buscar neumoperitoneo en el caso de perforaciones viscerales.
Podemos buscar también signo de grano de café en el caso de bulbo sigmoideo. La ecografía abdominal súper buena. Podemos ver líquido libre, podemos ver cambios de la grasa, ¿cierto? Hiperecogenicidad. Podemos ver zonas no compresibles, aumentos de volumen, aumentos de pared, etc. Y la tomografía, la verdad, estándar para todo, porque es súper sensible, súper específica. Tiene como una sensibilidad del 90% para abdomen agudo y un 94% para abdomen agudo con ecografía inconclusiva. Así que súper bueno, pero ojito ahí con el tema de la disponibilidad. No es tan disponible como la ecografía y la radiación ionizante, ¿verdad? Y bueno, respecto a la ecografía, que no se me olvide decirles que la única limitación que tiene realmente es que es operador dependiente y algunos pacientes, como aquellos, por ejemplo, que tienen un panículo adiposo significativo, pueden tener un menor rendimiento, ya que al final no podemos tener la misma resolución de imagen. Ahora, vamos a hacer un análisis de algunos casitos y con ello vamos a ir hablando de distintas etiologías importantes de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, primer caso, paciente masculino de 14 años sin antecedentes de importancia, extraído por la madre. Consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de 2 días de evolución, el cual consta de dolor periumbilical sordo difuso, el cual desde ayer migra a la fosa ilíaca derecha. La madre refiere que desde iniciado el cuadro su hijo no ha comido y ha presentado un episodio de vómitos de contenido gástrico. El examen físico segmentario destaca abdomen con resistencia muscular aumentada en fosa ilíaca derecha, signo de Blamberg positivo, ruidos hidreros negativos y sensibilidad máxima en el punto de McBurney. Acá lo que quiero, chiquillos, es que tomen 10 segunditos para pensar diagnóstico, qué cosas son importantes del cuadro acá descrito para pensar en ese diagnóstico, exámenes para pedirle y eventualmente manejo. Súper. Entonces, hablemos un poquito de apendicitis aguda. Es la causa más frecuente, sin duda, de abdomen agudo quirúrgico, abarcando hasta un 60% de los casos. Acá, temas epidemiológicos igual de relevancia. Suele ser frecuente en los extremos de la vida. Estoy hablando 7-12 años y después pasado los 60, lo más frecuente en verdad es 7-12 años. Y respecto a la fisiopatología, tenemos muchas causas, pero lo más frecuente a nivel global es que sea por la obstrucción del lumen apendicular por un fecalito, ¿ya? Después uno puede debatir y ver los estudios que indican que en pacientes pediátricos, donde es más frecuente la apendicitis aguda, es incluso más frecuente la hiperplasia linfoidea, ¿ya? Porque bueno, el sistema GALT, que es el sistema linfoepitelial del tracto gastrointestinal, está en proceso de maduración y a veces se desregula un poquito, ¿ya? Y hay alguna literatura que a veces habla de parásitos o semillas, pero el tema de semillas ya está bien como en discusión y ya casi que no se describe, ¿ya? Respecto a la cadena fisiopatológica tenemos la obstrucción del lumen, ¿cierto? Eso es lo común en todas las etiologías, lo que produce dilatación, acumulación de mucus y ahí empieza a aumentar la presión intraluminal, secundaria a tanto la acumulación de células y de moco y un sobrecrecimiento bacteriano. Que recordemos, el apéndice no es un lugar aséptico, ¿cierto? Está lleno de bacterias y de tejido linfoideo. Y acá se empieza a dar esta cadena fisiopatológica que ustedes les describieron en clase y que vamos a ver más adelante, donde tenemos la obstrucción del drenaje venoso y linfático, la cual produce un edema del apéndice. Tenemos luego la obstrucción de la irrigación arterial, que conduce a isquemia. Tenemos la necrosis de la pared, la cual se asocia a translocación bacteriana e infección. Y finalmente perforación, la cual puede derivar tanto en peritonitis localizada como generalizada. Respecto a lo que es la clínica, es muy típica, ya está súper descrita. Y es habitual que los pacientes refieran este cuadro doloroso que inicia en epimesogastrio, el cual migra a fosa ilíaca derecha. ¿Y por qué pasa esto? Acá tenemos el tema de los dolores. Primero tenemos una fase que es más visceral, ¿cierto? Que suele abarcar al menos las primeras 4 o 6 horas del cuadro, en la cual, ¿por qué molesta? Porque se distiende el apéndice, ¿ya? Entonces tenemos este dolor que es más cólico, intermitente, difuso en la zona ilíaca derecha, en la zona del epiomesogastrio, por el tema que yo les hablaba del origen embriológico del apéndice. Pero después, cuando ya empieza a irritarse el peritoneo, tenemos la fase que es somática.
¿ok? En la que el dolor es continuo, es agudo, se localiza específicamente en la fosa ilíaca derecha, es de tipo parietal, tenemos acá sí hiperalgesia cutánea, resistencia abdominal, etc. Suele acompañarse de náuseas, vómitos, fiebre y anorexia, las cuales empiezan después del dolor, no suele ser frecuente que partan antes. Y el examen físico siempre vamos a tener, bueno, no siempre, pero es frecuente que tengamos el signo de McBurney, Blamberg, Rovsing, Psoas y obturador. Y tenemos también ruidos hidroaéreos apagados y, pucha, bueno, cada vez se hace menos, pero uno puede hacer un tacto rectal para evaluar la maniobra de San Martino Giudice, ¿cierto? En la que nosotros con esta maniobra, al hacer el tacto rectal, relajamos un poco la pared abdominal y podemos ver de dónde viene el dolor. Bueno, acá les tengo unas fotitos con algunas palabras respecto a la clasificación que les dieron en clases, pero es para que vean nomás que, bueno, la fase edematosa, que también se escribe como congestiva o catarral, tenemos esta obstrucción del lumen que causa el edema por la afectación del drenaje venoso y linfático. Después tenemos la fase de infección / supurativa, en la que ya se empieza a comprometer un poco el tema del flujo arterial. Después la fase gangrenosa, necrótica, perforativa, etc. ¿Ya? Entonces, con este caso del paciente, ¿qué podemos presumir? Que tiene un abdomen agudo quirúrgico con apendicitis aguda. No podemos hablar mucho de si es perforada o no perforada, si es complicado o no complicado, porque eso después lo veremos con estudios de imagen, ¿cierto? Pero lo que sí podríamos decir, así arriesgándonos mucho, es que no está tan complicada, ¿ya? Porque la sensibilidad que nos refiere el paciente es restringida al punto de McBurney, ¿ya? No es que tenga un abdomen en tabla, ya que eso ya sí sería indicativo de un proceso peritoneal difuso y ahí ya directo para ello, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como estándar, para la apendicitis aguda, sí o sí va laboratorio e imágenes, ¿ya? Laboratorio, el hemograma nos puede mostrar una leucocitosis generalmente sobre 10.000, ya eso puede cambiar según el tipo de paciente, y lo más frecuente es que haya desviación a la izquierda, que predomine más la presencia de polimorfonucleares, normalmente sobre un 75%. Respecto a la PCR, tiene muy buena sensibilidad, como les decía antes, pero baja especificidad, se eleva por todo. Y aquí, bueno, lo más frecuente es que tras 12 horas ya tengan elevación significativa. Si uno la toma muy precomente, puede que no esté elevada, y eso porque igual se demora un poquito. El resto de exámenes que tengo acá, el tema de la orina completa, urocultivo, las pruebas hepáticas y pancreáticas, son más que nada para manejo de diferenciales, ya por si es que nos sale el resto de las cosas negativas, para que tengamos un pie para trabajar, ¿ok? Y la beta-HCG nunca se les olvide en mujer en edad fértil. Respecto a las imágenes, la ecografía abdominal es la primera línea, ¿ya? Todo paciente que tiene esta cuestión, uno le manda a hacer una eco. Ahora, hay ciertos casos en los que uno prefiere hacer el escáner, ¿ya? El escáner, recuerden, el gold estándar, es mucho mejor que la eco, pero por temas de accesibilidad y costos y que el rendimiento igual no es tan distinto, siempre la eco primero. Ahora, ¿en qué caso hacemos un escáner primero? En pacientes que tengan una clínica atípica, por ejemplo, que el dolor inicie en la fosa ilíaca derecha, o que bien no tengamos como tantos elementos que apunten a una apendicitis aguda, sea por ejemplo un hemograma normal, sin PCR elevada, con un dolor que igual es orientativo, en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes obesos, donde el panículo adiposo es nuestro enemigo, ¿ya? Luego tenemos otra opción también en la cual podemos decantarnos directamente por el escáner, que es en caso donde la ecografía no sea conclusiva, ¿ya? O si bien nos muestra hallazgos, quizás no se correlaciona con el resto de los elementos clínicos. Y hay casos específicos en los que nosotros vamos a decantarnos por una resonancia abdominal, que es en caso de embarazadas o niños, sobre todo para evitar la radiación, ¿ya? Pero en esos casos igual tiene que hacerse la ecografía de inicio, ¿ya? Solamente que en vez de hacer un TAC, si es que no es conclusivo, pasamos a hacer una resonancia. Y acá les pongo a la derecha lo que es la famosa escalada de Alvarado, con el acrónimo que le ponen, que es el MANTRELS, ¿ya? Y acá tenemos elementos que son muy indicativos, como el tema de la anorexia, la mediación del dolor, el Blamberg, y acá lo que les decía, los exámenes del laboratorio, la leucocitosis, la desviación a la izquierda. Y según este puntaje nosotros podemos tomar algo de orientación para decidir si al paciente le buscamos otro diferencial, si lo dejamos en observación o si lo pasamos a pabellón, ¿ya? No es obligatorio seguir esta escala, la verdad es como muy orientativa. Dependiendo igual del centro se puede usar o no de forma obligatoria, pero es para que la tengan para guiar sus decisiones clínicas.
Aquí les tengo una tablita, ojalá les sirva, no se las voy a leer paso a paso, pero es de los signos indicativos de apendicitis en la eco y en la tomografía. De acá lo más importante sí es el tema del apéndice no compresible en la eco, que mida más de 6 milímetros y en algunos casos que se pueda ver el fecalito. Y en el escáner es mucho más fácil ver el fecalito, ¿ya? Y podemos ver cambios parietales que no se suelen ver en la ecografía, ¿ya? Vamos a ver también el apéndice dilatado más de 100 milímetros y cambios en la grasa periapendicular, pero eso también se puede ver eventualmente en la ecografía abdominal. Entonces, este paciente efectivamente tiene el apéndice no compresible de más de 6 milímetros con cambios de flujo vascular y se ve un fecalito. Y aparte tiene linfocitosis más de 10.000, tiene desviación a la izquierda más del 75% de polímorfos nucleares. Entonces claramente estamos ante un cuadro apendicular agudo. Entonces, respecto al manejo general, esto va casi que para todos los abdómenes agudos quirúrgicos. Se hospitaliza y cuando se hospitalizan ustedes dejan de indicación régimen 0, hidratación parenteral, y aquí podrían eventualmente aprovechar de pedirle función renal y electrolitos plasmáticos para hacerle corrección de balance hidroelectrolítico y gasometría venosa para ver si hay desbalance de ácido-base. Iniciar hidratación parenteral, idealmente cristaloide, ¿cierto? O lactato, y uno puede ser una buena opción. Y acá un punto en el que me quiero detener un poco: analgesia y antieméticos. Respecto a la analgesia, había un mito que es muy popular entre cirujanos más añosos, que es de que la analgesia mascara el cuadro, ¿ya? Y la verdad, eso empaña, ¿ya? No hay ninguna justificación para tener un paciente con una apendicitis aguda o con cualquier cuadro de abdomen agudo con dolor, ¿ya? Así que no sean tímidos, no está mal pasarle unas 25 micras de fentanilo, ¿ya? Y antieméticos, bueno, quizás unos 8 de ondansetron sirven bien para manejar el tema de los vómitos. Si no, igual uno puede considerar metoclopramida, domperidona, pero hay cuidado con el tema del síndrome extrapiramidal. Y eventualmente, si es que el paciente tiene harto vómito, no se tímido y también instalen una sonda nasogástrica, ¿ya? Pero ojo que esto, hacerlo con indicación, ya nunca de forma profiláctica, porque es bien incómodo el asunto. Respecto a la antibioterapia preoperatoria, esto se da solamente una vez en casos de apendicitis no perforadas. En cambio, cuando ya es perforada se mantiene por 5 a 7 días. Se suele administrar por primera vez en la inducción preoperatoria. Y acá lo importante es cubrir todas las bacterias que tenemos en la guatita, ¿cierto? Que al final son gram negativas, anaerobia, enterococos, clostridium, etc. Y eso lo vamos a hacer con metronidazol y gentamicina, ¿ya? Otras opciones que son buenas, cefasolina, clindamicina, etc. Respecto al manejo específico, en estos casos que son de apendicitis aguda, no complicada, no perforada, vamos a idealmente hacer una apendicectomía laparoscópica. Lo ideal es que sea en las primeras 48 horas, ¿ya? Más allá de eso podemos tener complicaciones. Y acá es importante siempre tener en consideración la localización anatómica del apéndice. Lo más frecuente es que sea retrocecal ascendente, ¿verdad? Pero puede estar en otras posiciones, así que importante el estudio imagenológico preoperatorio. Y respecto a algunas salvedades con la operación, recordar que la irrigación del apéndice viene de la arteria apendicular, que discurre por el mesoapéndice, y esta rama directa de la arteria ileocólica, ¿ya? Lo único que nos va a cambiar eventualmente el manejo específico es la aparición de complicaciones como la perforación, absceso apendicular, plastrón o peritonitis. Y acá les voy a dar unas palabras breves. En apendicitis aguda tenemos estas complicaciones y la más severa es la perforación o la peritonitis. Ya está urgencia máxima, ¿ok? Tenemos que ingresar al paciente directo a pabellón, apendicectomía urgente, para hacerle un lavado peritoneal. Ya tenemos que remover todo el material purulento o fecaloideo que se encuentra en la cavidad abdominal. Y eventualmente instalamos un drenaje. Acá estos pacientes sí o sí se quedan después harto tiempo hospitalizados con tratamiento antibiótico, ¿ya? Un segundo. Ya, respecto al absceso apendicular, la verdad es que... sí, me faltó decirles que la perforación o peritonitis se evidencia por una clínica severa, ¿ya? Son pacientes que tienen mucho dolor, que tienen abdomen en tabla, que están comprometidos hemodinámicamente, que muestran signos de shock, etc. Respecto al absceso apendicular, la verdad clínicamente no es tan distinguible, pero lo que sí vamos a ver
Donde sí lo vamos a pillar es en las imágenes, ¿ya? Y acá se hace un manejo un poco más conservador. No se da directo a pabellón, ¿ya? Sino que se inicia terapia antibiótica y esta terapia se puede complementar con drenaje percutáneo, ¿ya? Y acá tenemos que mantener buena terapia antibiótica, reducir la inflamación y solamente una vez reducida la inflamación, esperamos más o menos 6-8 semanas y ahí hacemos una apendicectomía diferida, ¿ya? O algún otro drenaje si es que está indicado. Y finalmente la última entidad complicada es el plastrón apendicular, el cual se presenta cuando tenemos una apendicitis que lleva ya más de 4 o 5 días de evolución, ¿ya? Ahí lo que ocurre es que las asas, los epiplones y la misma apéndice inflamada empiezan a formar adherencias y forman este plastrón, ¿ya? Y al igual que el absceso apendicular, lo ideal es que tenga un manejo conservador, ¿ya? Se hospitaliza para dar terapia antibiótica, se estabiliza, se reduce la inflamación y de forma diferida después de 6 a 12 semanas a pabellón para apendicectomía. Solamente hay 2 indicaciones para operar un plastrón apendicular, que es cuando tenemos una obstrucción intestinal asociada o bien cuando tenemos un plastronamiento de más de 5 centímetros cúbicos. Eso con la apendicitis aguda. Ahora vamos al caso número 2. Paciente femenina de 80 años con antecedentes de fibrilación auricular y un ACV en 2018, resuelto sin déficits. La paciente es traída por un transeúnte que la encuentra cerca del consultorio. La paciente se encuentra confundida y somnolienta, manteniendo postura antiálgica, refiriendo dolor abdominal de inicio súbito de 5 horas de evolución. El examen físico destaca taquicardia, hipotensión, resequedad de mucosas con un abdomen blando y extendido, ruidos hidroaéreos disminuidos. Al exponer a la paciente, usted observa manchas de sangre fresca en ropa interior de la paciente. Al interrogatorio dirigido, la paciente refiere que olvidó ir a buscar el acinocomarón, refiere que es una pastillita para el corazón, dice ella, y no lo ha tomado hace 3 semanas. Indica también que esta mañana, a la hora de iniciar el dolor, tuvo diarrea con manchas rojitas. Mismo tema antes, chiquillos, piénsenlo por unos 10-15 segundos y avanzamos. Ya, entonces hablemos un poquito de isquemia mesentérica. Términos simples, corresponde a la insuficiencia venosa, insuficiencia arterial o venosa, la cual puede ser de inicio agudo o crónico que afecta al territorio vascular intestinal, ¿ya? Una salvedad respecto a la forma crónica se manifiesta clínicamente como angina intestinal. Es bien difícil pillarla a menos que sea por interrogatorio dirigido, pero los pacientes suelen referir que después de comidas copiosas o incluso comidas normales sienten este malestar abdominal, sienten como una incomodidad sorda en el abdomen, ¿cierto? Que puede asociarse a cambios del hábito intestinal, ¿ya? Como les digo, es bien raro de pesquisar, pero es importante que lo tengan presente. Ahora, respecto a la clasificación etiológica, como les decía, de la aguda existe la arterial y la venosa, y dentro de la arterial la más frecuente es la causa embólica, seguido de la causa trombótica y luego de la no oclusiva. Entonces, específicamente, la isquemia mesentérica embólica se puede clasificar en aquella de origen cardíaco, secundaria a la generación de émbolo, quizás en un ventrículo dilatado por FA, secundaria a un infarto o al miocardio, puede ser un émbolo séptico desprendido de una endocarditis bacteriana subaguda o un trombo intraventricular. Luego, aquellas de origen endocardíaco puede ser, por ejemplo, un émbolo graso secundario a la fractura de un fémur, en un caso severo. Puede ser secundario a cirugía endovascular o un estado de hipercoagulabilidad. Como les decía, es la más frecuente y la que más van a ver y la que se tienen que saber el manejo. Luego, respecto a la isquemia mesentérica trombótica, esta se da por eventos isquémicos asociados a un accidente de placa. Es bastante similar a lo que pasa en los casos más frecuentes de infarto agudo al miocardio, ¿ya? Tenemos estos pacientes con ateromatosis que frecuentemente tienen el antecedente de isquemia mesentérica crónica, la cual se agudiza con un accidente de placa en una trombótica, que tienen esta angina intestinal, ¿ya? Luego tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva, la cual puede producirse sea por agotación del contenido o por cambios del continente, por vasoconstricción mesentérica grave. Y acá tenemos aquella que es hipovolémica, secundaria, por ejemplo, a una hemorragia, a un gran quemado. Tenemos aquella asociada a fármacos, como puede ser al uso de digitálicos,
¿ya? Y tenemos aquí asociada a drogas, dentro de la cual la más frecuente es la asociada a cocaína. Y unas palabritas respecto a la venosa, afecta al territorio de la vena mesentérica superior o la vena porta. Y acá el principal tema y el que explica por qué tiene tanta mortalidad es que se asocia a síntomas subagudos, ¿ya? No empieza a mostrar clínica antes de los 5 días, ¿ya? Y eso, bueno, tiene hartos problemas. Y se ve muy ligada a antecedentes de hipercoagulabilidad, como son trombosis venosa profunda, TEP, cáncer, embarazo, sepsis, daño hepático crónico o trombofilias. Respecto a la clínica, es bien escueta, ¿ya? Pero lo más categórico es el dolor abdominal difuso desproporcionadamente intenso. Estos pacientes están que se mueren del dolor. Además, en la exploración podemos tener un abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal, porque esto es un dolor más de tipo visceral que parietal, ¿cierto? Fluidos urinarios disminuidos por una reducción de la peristalsis secundaria a el escaso flujo vascular. Y podemos tener disentería / hematoquesia o rectorragia tardía. Además, dependiendo de la evolución del paciente, podemos llegar a tener shock. Al momento de evaluar al paciente, el laboratorio es más que nada orientativo, incluso más que en la apendicitis. Y acá sí que es como para que nos quede ahí en la ficha. El hemograma puede mostrarnos cambios en la serie blanca, algo de leucocitosis, puede haber elevación precoz de ácido láctico, que igual es bien específica, puede haber acidosis metabólica en la gasometría venosa. Y acá es importante igual tomar electrolitos y función renal para ver si corregimos de alguna forma, desbalances electrolíticos o si existe una insuficiencia renal aguda concomitante. Importante también, siempre que se pueda, tomar la oportunidad para hacer un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque, si tenemos una paciente con una FA descompensada, lo que más nos preocupa no es que esa FA haya producido la isquemia mesentérica, ¿cierto? Sino que esa FA está activa y que va a mandar un trombo para el corazón, para el cerebro, hacia las piernas, hacia el brazo, hacia cualquier lado. Así que eso hay que siempre descartarlo. El estudio de elección en la práctica es la angiotomografía con contraste, ¿ya? Que con su fase arterial y venosa, idealmente nos va a mostrar directamente dónde está la obstrucción del flujo arterial, como se ve en esta fotito aquí, ¿ya? Y también podemos ver algunos signos como más indirectos de isquemia, como son el grosor aumentado de la pared intestinal, la hipocaptación de contraste de la pared, la neumatosis intestinal, esta presencia de aire acá, edema de la zona mesentérica y gas en vena porta, el cual proviene directamente de la pared intestinal, ¿ya? Respecto al manejo general, esto se parece, como les decía, harto a lo que es la apendicitis, ¿ya? Hospitalizarlo, régimen cero, hidratación parenteral, balance electrolítico, analgesia antieméticos y antibioterapia preoperatoria. Mismos antibióticos, ya que tienen el mismo espectro de cobertura. Y respecto al manejo específico, acá quiero ser bien majadero. Para pacientes que tienen oclusiones agudas de un vaso, que están estables, están sin complicaciones, se puede hacer perfectamente la revascularización, ¿ya? Y acá de opciones tenemos la extracción mecánica del trombo, que corresponde a la embolectomía o trombectomía. Tenemos la inyección de agentes trombolíticos, ya como puede ser la uroquinasa, ¿ya? La cual disuelve el coágulo, que es la trombolisis. Y tenemos finalmente la instalación de un balón, el cual dilata la zona estenótica, que corresponde a la angioplastía, seguida también del stent, ya que es la colocación de una prótesis vascular autoexpandible, la cual normalmente está medicada, ¿ya? Y mantiene el lumen del vaso abierto. Ahora, en pacientes los cuales estén inestables, que tengan afectación intestinal extensa con compromiso intestinal, tenemos que meterlos a pabellón de forma urgente para hacer la resección intestinal del segmento no viable y complementarse eventualmente de una embolectomía. También pacientes que tengan peritonitis, shock, necrosis extensa, imposibilidad de revascularizar, van directo a pabellón. Y eventualmente, también pacientes que hicimos un manejo endovascular, siempre tenemos que estarlos reevaluando, ¿cierto? Entonces, siempre a las 24-48 horas de la intervención inicial tenemos que hacer una reevaluación para ver si es que amerita eventualmente la resección quirúrgica de un segmento intestinal que haya caído en necrosis, ¿ya? Y una salvedad acá,
La isquemia mesentérica venosa es la única que no se maneja de forma ni endovascular ni quirúrgica, sino que simplemente se hace manejo con anticoagulantes. Y súper importante, de la misma forma que hablábamos en neurología, de que el tiempo es cerebro en una ACV, acá el tiempo es intestino, ¿ya? Así que las intervenciones en más de 6 horas tienen peor pronóstico, así que siempre tratar de moverse dentro de esa ventana. Y finalmente acá, unas palabras respecto al tratamiento. Como les decía, de la embolia arterial, este sí lo tienen que saber, ¿ya? De elección son la embolectomía, trombolisis y angioplastía, que es la más frecuente. Y como les comentaba también, para la trombosis venosa, anticoagulación sistémica inicial, ¿ya? Eventualmente, claro, si hay un compromiso intestinal severo, puede requerir cirugía, ¿ya? Para hacer resección del segmento intestinal afectado. Y eso sería todo, chiquillos. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan respecto a la ayudantía, respecto a la prueba, respecto a material externo, no duden en comentarla y la resolveremos lo antes posible. Cuídense, que les vaya bien.